A continuación, una brevísima meditación. Estamos terminando el año 2021 y el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Roma, desde que comencé a tomar clases bíblicas formales, por decirlo así, aunque mi estudio de la palabra siempre ha sido formal, pero me refiero cuando ingresé a la escuela bíblica para predicadores en el Instituto Baxter allá en el año 72. Me acuerdo que una de las primeras clases que tomé fue de Romanos, que impartía nuestro hermano ya fallecido, nuestro hermano Arnoldo Mejía. Y desde entonces escuché esta expresión, dice, la carta del apóstol Pablo a los romanos es la presentación más sistemática del evangelio. En ese entonces ni sabía que era sistemática, pero, pero así lo identificaba. Luego cuando estudiaba griego con el hermano Dan Cocker, para nosotros era bien fácil y divertido traducir la carta de Juan, el evangelio de Juan y las cartas de Juan, porque tiene el griego muy sencillo, pero cuando nos tocaba tratar de traducir la carta a los romanos era muy difícil. ¿Por qué? Porque pues casi era un griego clásico y era muy difícil. Entonces, el apóstol Pablo se dirige con esta carta de la carta a la iglesia de Roma, y solamente quiero enfocarme brevemente en el capítulo 13. Creo que vale la pena estos momentos que estamos viviendo, las horas finales del año 2021. En el capítulo 13 de la carta a los romanos, en el versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Debemos estar conscientes del tiempo o de los tiempos en que vivimos, ¿sí? Y esto conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo en que vivimos. El tiempo, el calendario. Yo sé que en el hemisferio sur el verano está en su apogeo ahorita. Está empezando el calor en su apogeo. Para nosotros es el frío. El día sábado y domingo va a bajar la temperatura. Conocemos el tiempo. No nos agarra de sorpresa. ¿Por qué? Porque sabemos el tiempo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes conocen el tiempo, al igual que nosotros, conocemos los tiempos, ¿sí? Sabemos que en el otoño ya hay que empezar a ir sacando los suéteres, las chamarritas, no creo que le dicen casaca, allá en Perú, chompita, no sé en dónde, chumpa le dicen en Guatemala, ¿sí? Bueno, en otoño ya hay que empezar a desempolvar esas prendas más gruesas porque ya viene el frío. Y luego ya para febrero, marzo ya los empezamos a guardar para empezar ya a sacar las guayaberas, las camisas más frescas. Conocemos el tiempo. Pero Cristo Jesús le decía a los fariseos, bien que conocen el tiempo, pero los tiempos espirituales las ignoran. Porque también hay que conocer los tiempos espirituales. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, encontramos que en el griego hay dos términos para decir tiempo. Tiempo, el cronos. El cronos es el tiempo del reloj. Es el tiempo que marcan las constelaciones. Es el tiempo que marca la luna. Es el tiempo que marca el sol. ¿Sí?
es el cronos, la edad. Pero el tiempo de Dios, como Él es eterno, el concepto cronos para Dios no existe porque Él es eterno. Pero sin embargo también tiene un concepto del tiempo. El tiempo cronos es para nosotros. Estamos inmersos en el concepto cronos, en el concepto del tiempo que avanza. Sin embargo, en la eternidad hay un concepto también de Dios y es el kairos. Es el kairos. En otras palabras, es un momento dentro de la eternidad, es un momento decisivos. Es un momentos en los cuales hay que actuar. Y ese es el tiempo cuando dice, y esto conociendo el tiempo, es el tiempo que debemos conocer. Pero claro, combinado, conocer ese momento decisivo, pero combinado en este tiempo en que nosotros nos ha tocado vivir, que es el tiempo cronos. Recordemos lo que dijera el apóstol Pablo, que dice que ahí en Hechos capítulo 17, versículo 26, tenemos cerca ahí el texto, por lo que sí lo voy a leer. En Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Fíjense, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. ¿Sí? Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos. Dios nos ha dado un tiempo para vivir. Un tiempo para vivir en el tiempo cronos. Pero dentro de esta eternidad, es muy importante también conocer el concepto del kairos, que es el tiempo de Dios. Ahora, conociendo el tiempo, un punto muy importante. Sabemos que estamos finalizando el año 2021. Sabemos que Dios nos ha incrustado en el concepto cronos. ¿Cuántos años tenemos de vida ya? ¿Sí? Recordemos que la Tierra gira alrededor del Sol 365 días más 6 horas aproximadamente. Por eso cada 4 años se le agrega un día al mes de febrero. 365 días más 6 horas, 6 por 4, 24. Entonces, 3 años tiene 28 días y el cuarto año tiene 29 días. Bueno, bien. Es la vuelta es la duración que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Si Caleb, Santiago tienen 10, 11 años, quiere decir que apenas 11 vueltas le han dado al Sol. Aquel hermano o hermana que tiene 30 años, quiere decir que le ha dado 30 vueltas al Sol. Y hay otros que estamos ya bien mareados. ¿Por qué? Porque le hemos dado bastantes vueltas, ¿verdad? Entonces, imagínense. Qué poco es, imagínense, apenas 30 vueltas. Apenas 40 vueltas. Y ya casi se acaba la vida. Conociendo el tiempo, ¿cuántas vueltas le hemos dado al Sol? Y dentro de estas vueltas, dice el apóstol Pablo, es para que busquemos a Dios. ¿Hemos buscado a Dios? Este es el punto. El kairos. Los momentos oportunos que nos da Dios, ¿los hemos aprovechado? O podremos decir como el profeta decía,
pasó el invierno, digo, pasó el verano, pasó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Entonces, tenemos que reflexionar. ¿Qué ha pasado en el 2021? ¿Estamos más fuertes espiritualmente o estamos más débiles espiritualmente? Platicaba hoy en la mañana, acompañé a mi esposa a una cita médica y como hay que cuidarse, no pueden ingresar todos, entonces me quedé afuera esperándola. Y mientras empecé a ver mi teléfono, dije, voy a hablarle a algunos hermanos, aprovechando que aquí estoy esperando, y platiqué con un predicador de Sudamérica. Y le dije, indudablemente que esta pandemia nos ha dado, nos ha exprimido bastante y de aquí o salimos más fuertes o salimos más débiles. Y me dice el predicador, tiene usted razón, dice. Yo estaba bien contento antes de la pandemia. Dije, no, hombre, hemos conseguido una congregación bien fuerte. Somos 130, dice, no, hombre, qué floreciente se ve. Sí, le digo, me acuerdo hace años que lo visitamos, no, hombre, estaba floreciente la congregación, dice. Pues, ¿qué cree? Dice, dentro de esa exprimida, dice, hemos quedado 20, dice. Imagínense, 100, 110 no han aguantado la pandemia por X razón, y eso que se están congregando presencialmente. Porque muchas veces, no, es que yo me desanimo porque pues no tenemos servicios presenciales. Y entonces, el que se va a desanimar, va a desanimarse. Eso es indudable. Siendo presencial, se va a desanimar. Siendo virtual, se va a desanimar. Esto no es, el que es fuerte va a ser fuerte en cualquier lado. Y el que es débil siempre va a ser débil en cualquier lado. Entonces, hermanos, el punto es, y esto conociendo el tiempo. Tenemos que conocer el tiempo espiritual. ¿Qué momento? ¿Cuántos años? Por eso el jueves pasado le decía, ¿cuántos años espirituales tengo? ¿Sí? ¿Cuántos años espiritual tengo? ¿Cuántos años de bautizado tengo? ¿Cuántos cumpleaños físicos tengo? Kairos o Kairos y Cronos. Ahora dice, capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Fíjense, este punto me llamó la atención. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Porque cuando usted creyó, cuando usted se bautizó, apenas comenzaba la vida cristiana, apenas. Cuando creyó, usted estaba, vamos a decir, en esta marcha, en esta carrera hacia la patria celestial, apenas estaba dando sus primeros pasos. Pero quiero que meditemos. En realidad estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hemos avanzado en esta carrera hacia la salvación o nos hemos detenido? Un comentarista escribió lo siguiente. Dice, esto es como un reloj despertador que suena en esta hora para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este incentivo de entregar toda su personalidad a Dios. Creemos que muchas personas con abundantes recursos se sentirían avergonzados si el Señor llegara en este momento, en el caso que estuvieran eludiendo sus responsabilidades de adoptar una actitud de entrega a la causa del Señor Jesucristo. En realidad hemos avanzado. En realidad estamos más cerca de nuestra salvación. Este año 2021 nos ha acercado más a la salvación.
Hemos aprovechado el kairos, que es la oportunidad que nos da Dios en esta eternidad. Es lo que tenemos que pensar. Y si no, sepamos que es hora de levantarnos del sueño. Ahora bien, dice el versículo 12, la noche está avanzada. La noche está avanzada. En realidad la noche está avanzada porque recuerde lo que, no abra su Biblia para que no pierda el enfoque. Recuerde lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Bueno, voy a repetir lo que dice el versículo 12. Con gozo dando gracias a Dios, que nos ha hecho partícipes, que nos ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en luz, habiéndonos rescatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense, Dios nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Entonces, mientras más transcurrimos en el cronos, mientras más transcurrimos mientras más aprovechamos el kairos que nos da Dios, que es el tiempo de Dios, la noche va a ir avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos rescatados del poder de las tinieblas. Hemos sacado ya el último pie de las tinieblas para andar en plena luz. Porque recuerde lo que el apóstol Pablo estableció una paradoja entre Moisés y nosotros. En vez de subir al monte, Moisés bajó del monte. Moisés bajó de la presencia de Dios. Y cuando bajó, recién bajó, su cara estaba resplandeciente. El pueblo judío no lo podía mirar a la cara. Pero poco a poco se dio cuenta Moisés que conforme pasaban los días, aquel resplandor se iba apagando. Y entonces se puso un velo para que el pueblo no se diera cuenta que aquella luz dejaba de brillar. Y dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y este texto siempre lo leo y lo releo porque me pregunto a mí mismo, ¿cómo somos? Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En nosotros es al revés. Mientras más pasa el tiempo cronos, mientras el kairos está actuando en nosotros, nuestra cara tiene que resplandecer más cada día y más cada día. Entonces, de aquí viene la pregunta y el análisis de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:12, la noche está avanzada. ¿En realidad está avanzada la noche en nuestra vida? No hablemos a nivel congregacional, no. Hablemos a nivel personal. Porque como les dije en una ocasión, cuando nos presentemos delante de Dios, no vamos a decir, no, pues yo vengo allá de la iglesia de Mérida, Venezuela. No, vengo yo allá de la iglesia de Austin. Vengo yo allá de la congregación de Montevideo. Vengo de la congregación de Piura. No, ahí vamos a presentarnos personalmente a nuestro Dios. Realmente la noche se va acabando, va avanzando en nosotros. Realmente hemos salido ya cada día más, nuestra cara brilla más y más como cuando sale el sol. Por eso en la invitación de esta tarde está saliendo el sol. Está la oscuridad,
pero va saliendo el sol, va saliendo y las cosas se muestran más claras. ¿Sabe usted que hay un tiempo peligroso tanto en la tarde como en la mañana? Va usted en la noche, va manejando en la madrugada y de repente se vuelve, bien empieza a verse la aurora y hay un momento, unos minutos en el que se vuelve todo confuso. ¿Por qué? Porque es la pelea de la luz con las tinieblas hasta que luego se clarifica. Y también en la noche, también cuando nos agarra el atardecer en el camino, pero luego se aclara. Entonces, ¿realmente la noche está avanzada en nuestra vida? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La aurora empieza a resplandecer en nuestra cara. ¿Ha resplandecido la aurora? Nos hemos adentrado ya en el día, porque recuerden, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si realmente la noche está avanzada y se ha acercado el día, ¿qué tenemos que hacer? Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, sí. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué interesante, ¿no? Pero tenemos que permitir que el día se acerque a nosotros y tenemos que permitir que la noche ya avance, que ya amanezca, porque las tinieblas representa pecado, representa maldad, representa las huestes demoníacas. El día representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siguiendo con el comentario que tomé, dice aquí, recuerda el primer versículo del capítulo 12 de esta epístola, que de ahí empieza todo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto. Entonces dice el comentarista, todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos ponerlo a disposición del Señor. Si realmente estamos esperando el regreso de Cristo, esa esperanza purificará nuestras vidas. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esa esperanza en su venida se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Hay algunas personas creyentes que hoy están comprometiendo sus convicciones cristianas y su lealtad a la palabra de Dios con su propia conducta y la ambigüedad con que expresan sus creencias. Por otra parte, el apóstol Juan se expresó con dureza al hablar de la mentira y deshonestidad de aquellos que parecen proclamar la expectativa del inminente retorno de Jesucristo y al mismo tiempo sus vidas no son consecuentes con lo que profesan ser. Escuchemos ahora lo que dijo el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Cuesta dejar eso, pero vale la pena dejarlos. ¿Por qué? Porque podemos andar en el día. ¿Sí? Podemos liberarnos del poder de las tinieblas. La noche está avanzada. La noche tiene que pasar en nuestra vida para entrar a la luz del día. En otras palabras, dice el comentarista, actuemos con decencia,
honorablemente, como en pleno día. Muchas de las prácticas aquí descritas se practican buscando el refugio de las sombras de la noche, o simplemente el ocultamiento para mantener las apariencias sociales. El creyente se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de luz. El versículo 14 dice, al contrario, vestidos de Jesucristo y no satisfagáis los deseos de nuestra naturaleza humana. Y culmina diciendo el comentarista, ¿cuántos creyentes en estos días están tratando de satisfacer todas las demandas de su naturaleza humana controlada por el pecado? Pero sin embargo, no están preparándose para su encuentro con el Señor. Estimado oyente, le rogamos que reconsidere seriamente el colocar a Cristo en el primer lugar de su vida y el emprender la importante tarea de difundir la palabra de Dios y con esto llegar a comprender que para que en nosotros impere la luz del día, tenemos que andar al servicio de nuestro Dios. Y quiero culminar esta pequeña disertación leyendo la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. Los versículos 2 al 4. Que me lo aplico a mí y que cada uno de nosotros se lo aplique bien. Dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas en este año 2022, este año que viene, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud en este Cronos, así como prospera tu alma en el Kairos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Escuchemos el testimonio de que cada uno de nosotros anda en la verdad, anda en el día. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué regocijo es para uno como hermano? ¿Por qué no decirlo como hermano mayor? Algunos son los hermanos mayores, otros son hermanos menores. En cuanto a edad espiritual, qué satisfactorio es saber que nuestros hermanos que vienen atrás, vienen con muchas ganas, que andan en la verdad. Eso es para dar gracias a nuestro Dios. Así es que en pandemia o no en pandemia, en situaciones difíciles o no difíciles, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente, sé estar satisfecho, saciado como para padecer necesidad. Pero concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que, hermanos, yo les digo a cada uno de ustedes, yo espero que tú seas prosperado en todas las cosas, que estés bien de salud, pero también que prospere tu alma. La noche está avanzada. El día se acerca. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es la breve exhortación en esta noche. Que el Señor les bendiga. Amén.